La deglución es un proceso reflejo de inicio voluntario que se desarrolla entre la boca y el estómago, en el que se coordinan el aparato tanto respiratorio y digestivo y cuyas finalidades son la ingestión y la prevención de aspiración de la vía aérea. Comenzaremos con la anatomía de la cavidad oral, en donde la mandíbula compone el único hueso móvil del cráneo, y su movimiento estará vinculado con el habla y la masticación. Además, tendrá 3 movimientos propios: la protusión, la retracción y la diducción. La lengua es un órgano osteofibroso, muscular y mucoso que ocupa casi por completo la cavidad bucal y a la cual se le puede definir como el órgano del gusto. Se halla dotada de una gran movilidad gracias a la cual interviene en funciones tales como la fonación, la masticación y la deglución. La mucosa lingual recubre toda su parte libre y en ella se sitúa el órgano del gusto. Desde el punto de vista funcional, la lengua se divide en 3 partes: la punta o ápice, el dorso y la base. También nos encontraremos con una estructura llamada armazón osteofibroso, el cual se le considera el esqueleto de la lengua, y está formado por el septum medio, la membrana hiolosa y el hueso hyoides. Para adentrarnos en la sensibilidad y el gusto proporcionados por la lengua, debemos saber que la mucosa de los 2/3 anteriores de la misma se encuentra inervada por el nervio lingual, que es una rama del nervio mandibular, por donde viajarán las aferencias de la sensibilidad general, como el tacto y la temperatura, mientras que la sensibilidad especial, como el gusto, va a depender del nervio de la cuerda del tímpano, que es una rama del nervio facial. La región palatina constituye la pared posterior-superior de la cavidad oral. Es dura en su parte anterior y blanda en su parte posterior. Está situada por debajo de las fosas nasales, por delante de la faringe, y está limitada en su segmento inferior por la lengua. La faringe es una estructura que se origina en la base del cráneo y termina a la altura de la 6ª vértebra cervical. Está dividida en 3 compartimentos: la nasofaringe, que se abre por delante de las fosas nasales; la orofaringe, que abarca el espacio comprendido por la parte anterior de la úvula y la parte superior de la epiglotis; y la hipofaringe, que comprende entre la epiglotis y el cricoides. La laringe es un complejo cartilaginoso que conforma una estructura tubular y se puede dividir para su mejor comprensión en 3 espacios marcados anatómicamente: el espacio supraglótico, el espacio glótico y el espacio subglótico. El esófago es una estructura que ofrece continuidad entre la faringe y el estómago. Ingresa al abdomen para desembocar en el mismo y está constituido por una estructura tubular que tiene una capa interna recubierta por mucosa y 2 capas musculares. Y esta estructura está rodeada por una finísima adventicia. El proceso deglutatorio requiere de una serie de contracciones musculares interdependientes y coordinadas que ponen en juego 6 pares craneales, 4 nervios cervicales y más de 30 pares de músculos. La fuerza producida por la musculatura y el juego valvular sincrónico genera una presión negativa que aumenta entre las etapas deglutatorias, lo que provoca el traslado del bolo alimenticio por el trayecto orofaringoesofágico. Los músculos de la boca y los músculos faciales son responsables del lenguaje y del proceso necesario para la formación del bolo y el traslado de los alimentos. Los músculos constrictores están comprendidos por el orbicular de los labios y el compresor de los labios. Mientras tanto, los músculos dilatadores están comprendidos por los elevador común del ala de la nariz y del labio superior, elevador propio del labio superior, el cigomático mayor, cigomático menor y el músculo risorio. También tenemos al cuadrado de la barba, el triangular de los labios y el músculo bucinador. El macetero tiene como función elevar y protruir la mandíbula. El músculo temporal eleva y retrae la mandíbula. Los pterigoideos externos en conjunto protruyen y deprimen la mandíbula y por separado realizan un desplazamiento lateral hacia el lado opuesto. El
músculo genigloso desplaza el hueso yoides y la lengua hacia arriba y adelante. También realiza la proyección de la lengua fuera de la cavidad oral. El estilogloso ensancha la lengua y la desplaza superiormente y posteriormente al aplicarla contra el velo del paladar. El hiogloso es un depresor y retractor de la lengua. El palatogloso eleva la lengua, la dirige posteriormente y estrecha el istmo de las fauces. El lingual superior es un músculo impar y medio. Su acción es la elevación y la retracción de la punta de la lengua. El lingual inferior realiza la depresión y la retracción de la punta de la lengua. El transverso alarga y estrecha la lengua. Los longitudinales deprimen, retraen y acortan la lengua. Y el vertical aplana y ensancha la lengua. El papel principal de este grupo muscular es el descenso de la mandíbula durante los procesos masticatorios y del habla. También contribuye a la movilización del hueso yoides hacia arriba y adelante. El genioideo eleva y adelanta el hueso yoides. Cuando el yoides permanece fijo, acorta el piso de la boca y desciende la mandíbula. El miloioideo eleva el hueso yoides y la base de la lengua. También deprime y retrae la mandíbula cuando el hueso yoides está fijo en acción conjunta con el genioideo. El estiloioideo eleva el hueso yoides hacia atrás. El digástrico eleva y tracciona el yoides, el vientre anterior hacia adelante y el posterior hacia atrás. Con el hueso yoides fijo desciende la mandíbula. El vientre anterior se encuentra inervado por el trigémino y el posterior por el facial. El tiroioideo va desde el cartílago tiroides hasta el hueso yoides. El esternocleidoioideo va desde el esternón y la clavícula al hueso yoides. El hueso homoioideo va desde la escápula hasta el hueso yoides. Al ser la deglución un proceso multifactorial, también se incluye lo que es un control neurológico. Durante la deglución voluntaria, el proceso es iniciado en la corteza cerebral y regulado por mecanismos subcorticales. El generador central de patrones, ubicado en el tronco encefálico, es el responsable de la activación secuencial de los músculos efectores a través de una compleja red neuronal. El proceso alimenticio comienza con las sensaciones de hambre y sed, que son reguladas por los núcleos hipotalámicos. Los núcleos arcuato y paraventricular se comunican con el núcleo lateral y adicionalmente con el bulbo olfatorio a través de la amígdala, que favorece el deseo de ingerir un alimento tras percibir su aroma. Por otra parte, el núcleo ventromedial es el que produce saciedad, acompañándose de actividad del córtex prefrontal. El acto deglutorio se puede dividir en 4 grandes fases a nivel neurológico. Primero, la corteza motora primaria y las cortezas sensitivas planean la ejecución del acto voluntario. Después, la circunvolución frontal inferior, la corteza sensitiva secundaria y los núcleos de la base y tálamo actúan como integrador sensitivo de la información del bolo alimenticio en formación y propiocepción de la masticación. La corteza premotora y la parietal posterior colaboran en la planeación e implementación de actos motores. Finalmente, el cerebelo coordina el acto motor final y sincroniza las aferencias con las eferencias, así como la regulación del tono de los músculos involucrados. Nervios craneales relacionados con la deglución. Los nervios craneales se encargan de transportar información motora, sensitiva, sensorial y parasimpática de las estructuras de la cabeza y cuello desde el sistema nervioso central y hacia este. A continuación, se describen solo los nervios craneales directamente relacionados con la deglución. Primer par craneal, olfatorio. Si bien este no participa directamente en la deglución, la olfacción interviene indirectamente al preparar el cerebro para el acto deglutorio. Quinto par craneal, trigémino. Es un nervio fundamentalmente sensitivo que recoge la sensibilidad general de la cara y los 2/3 anteriores de la lengua. A nivel de la protuberancia se encuentra el núcleo motor del nervio trigémino
y del cual se desprenden axones destinados a inervar músculos de la masticación. Séptimo par craneal, facial. Es un nervio principalmente motor encargado de inervar los músculos de la mímica, y esto cobra importancia pues entre estos se encuentra el músculo bucinador, el cual va a mantener el bolo alimenticio entre las superficies ocusales de los molares al masticar. Noveno par craneal, glosofaringio. Este distribuye información motora originada en el núcleo ambiguo hacia el músculo estilofaringio e información parasimpática originada en el núcleo salivatorio inferior. Décimo par craneal, vago. Este distribuye información motora originada en el núcleo ambiguo de los músculos constrictores de la faringe y los músculos laríngeos. Su rama laríngea superior es la importante, ya que ésta se encarga de la inervación sensitiva de gran parte de la faringe. Onceavo par craneal, espinal. Es un nervio puramente motor con dos porciones. Una porción craneal originada en el núcleo ambiguo, la cual es encargada de la inervación motora de los músculos del paladar blando y la faringe. Junto con el noveno y décimo par conforman el plexo faringio, el cual provee información motora al paladar blando y la laringe. Doceavo par craneal, hipogloso. Es un nervio motor puro y es el encargado de la inervación motriz de los músculos intrínsecos de la lengua, estilogloso, geniogloso e iogloso. Continuamos con las fases de la deglución. El mecanismo de la deglución se va a dividir en 4 etapas, siendo la primera etapa la oral preparatoria, después la etapa oral, la etapa faríngea y por último la etapa esofágica. El mecanismo de la deglución se va a dividir en 4 etapas, siendo la primera etapa la oral preparatoria, después la etapa oral, la etapa faríngea y por último la etapa esofágica. Es importante mencionar que la eficacia del transporte del bolo alimenticio a través de cada una de estas etapas depende del sistema valvular. Este se va a asegurar de la coordinación y del sincronismo de la deglución. Las válvulas utilizadas en el proceso deglutorio son las siguientes. La primera válvula son los labios, la segunda válvula es el velo lingual, la tercera válvula es el velo nasofaringio, la cuarta válvula es el cierre del vestíbulo faringio y la quinta válvula el esfínter esofágico superior. Así como los podemos observar en la imagen. Primero tenemos la etapa oral preparatoria. Esta es una etapa voluntaria de duración variable, según la consistencia del alimento a ingerir. Va a comenzar con la ingesta del alimento dentro de la boca y el sellado labial, siendo esta la primera válvula. Aquí también es donde comienza la formación del bolo cuando se comienza a masticar el alimento y se mezcla con la saliva. Después está la etapa oral. Esta es voluntaria y dura aproximadamente entre 1 a 4 segundos. Aquí se produce el ascenso de la punta de la lengua teniendo contacto con el paladar duro y va a continuar la formación del bolo. Este va a comenzar su transporte hacia la parte posterior de la cavidad oral en donde se encuentra el velo lingual, siendo este la segunda válvula. Al mismo tiempo, el músculo palatogloso se contrae y produce cierre de la cavidad oral posterior.
También van a haber contracciones del músculo genilloideo, que va a ensanchar el piso de la boca, y del músculo miloioideo, que este va a colaborar en la contracción de la base de la lengua y cierre de la segunda válvula. Cuando el bolo alcanza la etapa de receptores del reflejo disparador deglutorio, comienza la etapa faríngea. Hay que recordar que estos receptores se encuentran ubicados en la base de la lengua, pilares anteriores del velo del paladar, pared faríngea posterior y senos piriformes. Luego tenemos la etapa faríngea. Esta etapa es involuntaria y dura hasta un segundo. Se va a iniciar por la respuesta del reflejo disparador deglutorio. Este va a hacer que ascienda el velo del paladar, que es la tercera válvula, y se va a producir el cierre nasofaríngeo también. Al mismo tiempo se va a producir una apnea respiratoria, ya que el centro neurológico respiratorio es inhibido por el centro neurológico deglutorio. De manera simultánea se produce el ascenso anterosuperior de la laringe. Esto se da por los músculos suprayoideo e infrayoideo. También van a ocasionar la apertura del espacio faríngeo y el cierre de la glotis. Después, el bolo alimenticio se desliza hacia la faringe, que a través de sus músculos semicirculares producirán un canal de traslado. También el movimiento de los constrictores faringios van a generar una onda peristáltica. Esta va a permitir o va a ayudar a que el bolo alimenticio quede en contacto con el esfínter esofágico superior, siendo esta la quinta válvula. Al mismo tiempo, el esfínter esofágico superior se relaja y deja que el bolo pase hacia el esófago. Por último está la etapa esofágica. Esta etapa involuntaria, en la cual se van a dar contracciones musculares que impulsan el bolo alimenticio desde el esfínter cricofaringio hasta el estómago, tiene una duración aproximada de 8 a 12 segundos. También todo esto se va a dar por el peristaltismo, que propulsa el bolo hacia la parte distal, donde el esfínter inferior regula la entrada al estómago, para después dar inicio a lo que es el proceso de la digestión. Para comenzar con lo que es la biomecánica de la deglución, esta va a ser una praxis y, como sabemos, va a ser una actividad motora y es voluntaria. Esta va a ser susceptible a ser adquirida y poco a poco se va a ir perfeccionando de acuerdo al aprendizaje, que va a ser progresivo. Las etapas deglutorias van a estar coordinadas por sinergias musculares, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Primeramente tenemos que explicar que la acción de los músculos de cada una de estas etapas va a ir aumentando su fuerza o su presión, y esto va a depender del alimento que se quiera transportar de una etapa a la otra. Como por ejemplo, hay alimentos que tienen diferentes temperaturas o diferentes texturas, y estos van a provocar que se haga el aumento o la disminución de la velocidad y la eficacia del traslado de la comida de una etapa a la siguiente. Y estas transferencias se van a realizar mediante la apertura y el cierre de las válvulas musculares que dirigen el bolo de una manera correcta y segura, y esto para que el trayecto de la comida no se vaya por vías falsas.
Ahora, pasando a las sinergias musculares, estas se van a accionar dependiendo del alimento a ingerir, ya sean líquidos, semisólidos o sólidos, ya que con cada uno de estos la acción muscular será diferente. Respecto a los líquidos, la ingesta de estos por succión va a producir que se activen las sinergias que activan el mecanismo bucinador. Este mecanismo va a estar compuesto por el orbicular de la boca, por el músculo bucinador y el constrictor superior de la faringe. Esta acción de los músculos en conjunto va a producir una presión negativa dentro de la boca. Esta va a ayudar a que se traslade el fluido que ha sido absorbido por el centro de la cavidad oral hacia la parte posterior de esta, para posteriormente ser deglutida. En esta parte los músculos se van a activar de manera coordinada. Primeramente se va a llevar a cabo una contracción de los orbiculares de los labios superior e inferior para producir un sellado labial y que los líquidos no se derramen. Después, en la siguiente imagen, se muestra la contracción de los músculos bucinadores de manera bilateral. Posteriormente se va a llevar a cabo el posicionamiento lingual en el centro de la cavidad oral con la activación de la musculatura lingual. En el siguiente paso, la contracción bilateral del músculo palatogloso y por último el contacto de la base de la lengua con el paladar blando. Como podemos ver en la última imagen, se lleva a cabo todo este proceso en conjunto. Pasando a la parte de los alimentos semisólidos, tenemos que aquí las sinergias musculares se van a activar de una manera un poco diferente que con los líquidos. Primero se va a llevar a cabo el sellado labial, que va a servir para evitar que se derrame el alimento para fuera de la boca. Posteriormente se va a llevar a cabo el contacto de la punta de la lengua con el paladar y después la contracción de los bucinadores para evitar que el bolo se desplace a los surcos laterales. Posteriormente tenemos la contracción bilateral del palatogloso, que va a permitir un hundimiento de la base de la lengua que genera una depresión orofaringea. Y por último, el reflejo disparador deglutatorio va a desencadenar la contracción del músculo palatofaringio, que al realizar elevación del paladar blando y el desplazamiento del hueso yoides, va a continuar su movimiento anterosuperior por contracción del miloioideo para permitir que el alimento sea deglutido. Por último, tenemos a los alimentos sólidos, que para que puedan ser procesados va a haber un ciclo masticatorio que comprende la trituración del alimento y su maceración, y al momento de que pasa esto también actúa la saliva,
que va a realizar una acción humectante que produce a su vez un bolo cohesivo y homogéneo. Aquí el alimento se va a situar entre los dientes y va a ser contenido entre la musculatura del bucinador y la lengua. Se va a llevar a cabo movimientos laterales de la mandíbula para formar el bolo y por último la lengua se va a encargar de llevar el bolo hacia el tercio posterior de la cavidad oral y se va a estimular el reflejo disparador deglutatorio.